Hola y bienvenidos a Oko Art Magazine, un espacio sobre arte y cultura de Oko Art Gallery, guión y dirección de Lulu Bell y Ana Magriñá. Buenas tardes y bienvenidos, les habla Lulu Bell. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Hermes desde Buenos Aires todos los lunes por nuestro canal de YouTube Oko Art TV o a través también de nuestra web, la productora del programa okoartgallery.com, en la pestaña de radio, donde ya saben que pueden encontrar también a nuestro programa hermano, Al Ritmo de Madrid. Vamos, que si no nos siguen es porque activamente nos están evitando, que lo sepan. Porque formas no les falta. Hola, yo soy Ana Magriñá y en el programa de hoy hablaremos de la intersección entre la escultura y la pintura, de las Olimpiadas y del arte a la vuelta de la esquina y del pintor Degas, que me olvido. Qué completo, como siempre, nuestro programa. Pero antes de nada les presentamos un original y elegante traje de novia, modelo de alta costura del diseñador Emilio Salinas, parte de la exposición de pintura, escultura, dibujo, Desafío, que podrán ver presencialmente en Oko Art Gallery hasta el 29 de mayo, ya saben, en la calle Espalter número 13, al ladito del Museo del Prado. O la pueden visitar junto a las exposiciones anteriores a través de la página web de okoartgallery.com en las visitas virtuales. Ahí verán muy buenas fotos y con todo lujo de detalle. Y empezamos por el plato fuerte. ¿A quién entrevistas hoy, Lulu? Pues hoy nuestra invitada es la artista plástica Maite Ciurana. Vamos a conocer su trabajo. Adelante. Esta tarde en Oko Art Magazine, este programa de arte y cultura, nos acercamos hasta la obra de Maite Ciurana, escultora y pintora natural de Gijón, que como ven trabaja el color de forma fluida y vibrante. Vamos a ver cómo lo hace. Maite, bienvenida a Oko Art Magazine. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy bien, un poco nerviosilla, pero bueno. Eso nada, que estás entre amigos, que estamos muy acostumbrados a estar con tu obra, que nos encanta, y teníamos mucha curiosidad por conocer un poco cuál es tu motivación a la hora de trabajar, pero casi vamos a empezar por el principio. Llevas como más de 30 años pintando, pero ¿cómo empiezas a tener la necesidad de pintar más en serio y expresarte así de esta manera tan fantástica? Bueno, sí, es verdad, llevo más de 3 décadas pintando, lo que pasa que yo pintaba de forma autodidacta al óleo y me tiré muchísimos años, pero bueno, tenía muchas inquietudes, hice grabado un par de años, tengo obras además muy bonitas y recuerdos muy buenos de ese momento. También quise explorar un poco, pintar de témperas. No sé, me gusta probar cosas nuevas, nuevos... no me sale la palabra. Metacrilato. No, nuevos formatos, nuevos... Sí. Bueno, y bueno, no sé, de pronto quise probar también, mis inquietudes seguían y quise probar con los acrílicos y me encantó, me atraparon porque esa fluidez que me permite, esa espontaneidad al trabajarlos, ese movimiento, no sé, mi pintura yo creo que sí que son colores muy vibrantes, muy vivos, muy alegres, pero bueno, lo que intento es plasmar mis emociones y provocar esas emociones en el espectador, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué te gustaría escuchar de un espectador que está admirando tu obra? ¿Qué crees? Pues que le recuerda algo que vivió, que le hizo vibrar o que le hizo, sí, no sé, momentos de su vida, ¿no? Quiero que entre en su interior y escabe un poco y profundice sus emociones y las deje aflorar al ver la pintura. Eso sería lo que me encantaría. Tus obras tienen un color impresionante, unas tonalidades preciosas, impactantes, y además, como ven aquí, esta es una escultura. Maite tiene cuadros, tiene lienzos, y la escultura es casi, yo pensando un poco en tu trabajo, una continuidad del lienzo, pero con otro soporte. Sí. Con otro soporte, y con el plus de la luz, porque... Sí, porque luego este tipo de piezas, que también las hago de sobremesa, te aportan muchísimo porque tiene diferentes caras. Tiene la cara por la que pintas, cuando la pones un poco de lado te refleja todo su contorno, la luz de la pintura, y por detrás en vez tiene otra cara que también es espectacular, y cuando le da la luz ya la vibración es tremenda. El cambio se produce ya espectacular. Sí, con la de luz todas. Tanto natural como artificial.
doy fe, son preciosas y transmiten todavía mucha más fuerza, mucho más vibrantes. Sí. ¿Y qué es lo que tratas de transmitir en estos colores? Más o menos, ¿cómo es tu proceso de trabajo, por ejemplo, de esta obra? ¿Cómo empiezas a fraguar? Yo mentalmente la trabajo muchísimo, no hago bocetos, más que en el último momento sobre los colores que quiero utilizar. Pero mentalmente estoy todo un mes dándole vueltas a la idea que tengo, ¿no? Aunque luego es un trabajo muy espontáneo, me dejo llevar por lo que me salga en el momento de pintar, está claro. Me deja libertad, que es lo que me gusta de esta forma de Pero anteriormente técnica. Sí planificas. Sí. Y esta fascinación por el color te viene un poco porque tú eres de Gijón y no sé si te viene de la luz del mar, de la naturaleza. Bueno, el mar sin duda influye un montón, claro. Para mí el mar es... Sí, total. De hecho, lo que más trabajo son marinas. Marinas y luego atardeceres, que también es otra cosa que me apasiona. Y bueno, pues es un poco ese eres estilo. interiorista también, decoradora. No sé si cuando te enfrentas a una obra, a un trabajo, también estás pensando en la integración de esa obra como interiorista en algún espacio. Sí, bueno, eso va un poco por añadidura, ¿no? Casi lo haces sin darte cuenta. Yo creo que ya es de formación profesional, quizás. También puede ocurrir, también puede ocurrir. Es un añadido que en cualquier sitio quedan estupendamente maravillosas y dan mucha fuerza y mucha energía. ¿Cuáles son tus proyectos ahora en que estás trabajando? Cuéntanos, ¿estás preparando alguna colección nueva? Pues me gusta siempre probar formatos nuevos, y bueno, trabajo sobre acero inoxidable, que también ha estado en algún momento expuesto. Y bueno, sigo probando porque las inquietudes siguen y claro, me gusta mucho los soportes nuevos. Hay que evolucionar con ellos, o sea que vamos a ver si dentro de poco vemos alguna obra nueva tuya en ese soporto aquí en Oco Art Gallery. Sí, espero que sí. Claro que sí, será bienvenida. Maite Ciurana, muchas gracias por estar con nosotros aquí contándonos cómo trabajas. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias. Fantástica. Un placer. Aquí en Oco Art Magazine, no os lo pierdan. Gracias a Maite Ciurana por esa maravillosa entrevista y por la preciosa obra con mucho color que tiene ahora mismo en Oco Art Gallery y que podrán disfrutar de ella hasta el 29 de mayo. Y ahora, Ana, si te parece, pasamos a la sección de Carlos González sobre el arte y las Olimpiadas esta vez. Sí. Vamos allá. Hola a todos. Creo que no me equivoco si les digo o afirmo que muchos de ustedes no relacionan el deporte con los artistas. Y si además les digo que podríamos estar reivindicando el arte como disciplina olímpica, ustedes pensarían que he perdido la cabeza. Pues nada más lejos de la realidad, porque ni sería una tontería reivindicarlo, pero es que además no sería una idea nada original. Y no sería original porque hace no demasiados años el arte era una de las disciplinas de la competición por excelencia, los Juegos Olímpicos. Todo comenzó en 1894 con la fundación del Comité Olímpico Internacional por el barón Pierre de Coubertin, que bajo el paradigma de unir en matrimonio legítimo el músculo y la mente, veía incompletos los Juegos Olímpicos sin una categoría dedicada a las artes. Intentó sin éxito convencer a los integrantes del COI para que aprobaran esta nueva categoría, pero tras diversos motivos ajenos a los Juegos, que ese año casi los Juegos se cancelan, y la falta de tiempo, omitieron los preparativos para esa nueva categoría. Sin embargo, Coubertin no abandonó su lucha y en los Juegos Olímpicos de 1912, en Estocolmo, a pesar de las reticencias del propio comité organizador, que lo veía como un sinsentido, Coubertin consiguió añadir las artes como disciplina olímpica. Se incluyeron las categorías de arquitectura, música, pintura, escultura y literatura. La única condición que debían cumplir las obras presentadas era que fueran obras originales y que de alguna forma estuvieran inspiradas en los deportes. En estos primeros Juegos se presentaron unas 33 obras, la mayoría de artistas procedentes de países europeos, y se otorgaron las 5 medallas de oro de cada categoría y una sola de plata en la categoría de escultura, quedando desiertas el resto de medallas de plata y la totalidad de las medallas de bronce,
debido a la calidad decepcionante que hubo en las obras. Entre las reglas de la disciplina de las artes no se contemplaba la obligación de otorgar la totalidad de las medallas. En Olimpiadas posteriores celebradas se siguió incluyendo el arte como disciplina olímpica y la participación se fue acrecentando. En los Juegos de París, en 1924, se presentaron 193 artistas y en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en 1928, más de 1.100 obras. El concurso de arte olímpico era una realidad y estaba atrayendo al gran público y a los artistas. Y así, en los Juegos Olímpicos de 1932 en Los Ángeles, cerca de 400.000 visitantes fueron a ver las obras de arte en el Museo de Historia de Los Ángeles donde se exponían. Como curiosidad, podemos destacar que hubo 2 personas que consiguieron medallas tanto en el ámbito artístico como en el deportivo. Uno fue el húngaro Alfred Ágos, que ganó 2 medallas de oro en natación en los Juegos Olímpicos de 1896, y años después, convertido en arquitecto, ganó la medalla de plata de planificación urbana en los Juegos de París en 1924. Otro fue el estadounidense Walter Winans, que logró medallas en ambas disciplinas en los mismos Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo, plata en tiro con arco y oro en escultura. Pero si cabe, el medallista más destacado y más curioso fue el propio Pierre de Coubertin, que bajo seudónimo ganó la medalla de oro en literatura en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo. Pero cuando llegaron los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, después del parón por la Segunda Guerra Mundial, sería esta la última vez en la que se celebrara el concurso oficial de arte. La razón que se esgrimió fue que prácticamente todos los artistas presentaban sus obras al concurso para hacer dinero con ellas, y eso iba en contra del espíritu olímpico, donde todos los participantes debían ser amateur, sin aparentemente ánimo de lucro. Así que en 1952 desapareció el arte como disciplina en las Olimpiadas. Duró poco tiempo, de 1912 a 1948. Pero en estos 7 eventos se otorgaron más de 150 medallas, 11 de ellas a mujeres. Quizás, dadas las condiciones actuales donde en los Juegos Olímpicos participan ya deportistas profesionales, podría ser un gran momento para reivindicar la inclusión nuevamente del arte como disciplina olímpica y así seguir con la máxima de unir el músculo y la mente. Nos vemos en la próxima cita. Estás escuchando Oko Art Magazine, un programa producido por Oko Art Gallery para Radio Hermes y también ahora en YouTube en nuestro canal Oko Art TV. Muchas gracias, Carlos. Y antes de empezar con la agenda, quería darle la enhorabuena al Museo del Prado, porque con motivo del Día Internacional de los Museos, que fue el pasado 18 de mayo, el museo, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, de Iberia y de Telefónica, puso en marcha la iniciativa A la Vuelta de la Esquina. Sí, como lo oyen, porque durante 3 semanas habrá recreaciones a tamaño actual de las pinturas del Museo del Prado y permanecerán expuestas por Madrid, a la vuelta de la esquina, o sea, en lugares cotidianos donde menos se lo esperen, como es el Mercado de la Paz, el Polideportivo Marqués de Samaranch, Mercamadrid o el Parque del Canal de Plaza de Castilla. Justo donde me topé, quiero decir, con un cuadro de Rafael de 1510, mientras paseaba al perro, a la vuelta de la esquina totalmente. El propósito de esta iniciativa es llevar el arte a la calle y estimular la visita a los museos. Y hablando de incentivar el visitar el arte,
La Galería Madrileña Espacio Cultural Abierto de Clara Tengonov organiza una lectura de poesía con música en vivo mañana, martes 25, para los que se acerquen a ver la exposición conjunta de mi amigo pintor Francisco Mayor y del escultor Vladimir Higueras. Más información la encontrarán en el Instagram de Facebook o en el Facebook de Francisco Mayor Art, que es todo Francisco Mayor Art, o el del Espacio Cultural Abierto. Es gratuito y se servirá un vino español, no falten. Y además, arte y cultura, está todo en ese espacio junto. Total. Hablando de gratuito, la Fundación CaixaForum ofrece microconciertos durante los meses de junio y julio. Flamenco de vanguardia de Paco Soto y Enriquito, jazz del trío Manu Cholé, bolero, bossa, flamenco del dúo Rocagreco. Músicas del mundo del dúo Sopli 2. Los que tenemos nombres muy difíciles, porque son instrumentos de viento, entonces se llama Sopli 2 con un 2. Luego también habrá música clásica con Irene Hierrezuelo y música de los siglos XIX y XX con Raquel del Pino, entre otros. Muy completo. Interesante, totalmente. Pero todo es gratuito, así que ya saben que hay que reservar de manera anticipada con mucho tiempo, porque las entradas vuelan. Pueden hacerlo en la web de CaixaForum, caixaforum.org. Y ahora Gaby Romano con sus misterios en el arte. Bienvenido, bienvenida una vez más a este espacio, Los Misterios del Arte. La entrega del día de hoy habla de un cuadro de Edgar Degas, el ensayo de ballet sobre escena. Este cuadro está datado aproximadamente en 1873, cuando el pintor ya estaba en su pleno apogeo, él ya era un pintor reconocido. Y hablar de Edgar Degas es hablar de movimiento. Si nosotros analizamos el cuadro, vamos a ver las bailarinas que no están como si estuvieran ya en plena escena o en pleno acto. Porque Edgar Degas, en sus cuadros de bailarinas especialmente, lo que hace es como si estuvieras tú observando tras el visillo, qué estaban haciendo. Se están estirando, se están preparando, están hablando entre ellas. Están haciendo un movimiento que sería como quien dice tras bambalinas. ¿Por qué tenemos este señor ahí que está viendo entre las bailarinas? Porque en esta época el ballet ya no dependía de benefactores, sino que también dependía de los abonados del teatro. Y los abonados del teatro tenían ciertos beneficios. Entre otros, podían ir a ver y observar a las bailarinas ensayar. Esto tiene muchísimo más que ver de lo que creemos, porque hay muchas historias románticas. Los caballeros que asistían eran caballeros acomodados de la sociedad parisina que tenían el privilegio de poder ir a ver a las bailarinas ensayar. Para las bailarinas en esta época, bailar ballet era también como la única manera que tenían también de salir de la miseria. Había Las bailarinas que lograban sobresalir llevaban unos buenos sueldos, mucho más que el de una costurera, por ejemplo, y las que bailaban más o menos y no eran tan famosas, pues tenían el sueldo como de una costurera de la época. Pero lo que tenían de oportunidad era conocer, era como el lugar del ligue, ¿no? Ahí, de las bailarinas con los caballeros. Si nosotros estudiamos la historia de las bailarinas parisinas del siglo XIX, vamos a ver un montón de historias de aquellas bailarinas que tenían a sus protectores. Hay el caso de una bailarina que tuvo una hija con un señor de estos, él la deja, pero nunca la abandona, siempre está al pendiente de ella, está viendo, incluso se dice que pagó para que la pudieran ver en las audiciones y estuvo siempre protegiéndola. Esta bailarina tuvo un accidente, se le incendió su falda, parece ser, y bueno, murió por esta razón, ¿no? Sin embargo, podemos estudiar un montón de historias en las cuales había muchos burgueses y mucha gente de la alta sociedad que iba allí para conocer a las bailarinas y por supuesto que había romances entre ellos, muchos romances, era muy común de la época. Edgar Degas era un pintor solitario, podríamos pensar que estando pintando como modelos a bailarinas y las bailarinas estando tan receptivas a conocer gente en ese ámbito, podríamos pensar que Edgar Degas aprovechaba la ocasión y nada más lejos de la realidad. Degas, él mismo decía que un pintor no tiene derecho a la vida privada. Él era un solitario, era un bohemio y lo que le encantaba, eso sí, era expresar el movimiento a través de sus pinceladas. Volvamos al cuadro.
Si nosotros nos damos cuenta, las faldas de las bailarinas, algunas llegan a media pierna y unas más arriba. En la época de Edgar Degas es cuando empezó a subir la falda. Y se dice que había personas del mismo público, sobre todo unas inglesas, que decían, oh my lord, porque imagínense para esa época que ya empezaba el ballet a tener corsets y las mallas y podían levantar la pierna y demás, y cada vez la falda más corta, pues para algunas era un atrevimiento. Poco a poco se fue introduciendo y como se veía la agilidad y docilidad de las bailarinas, se podía apreciar más con la ropa pegada que con la ropa pues más abierta. Edgar Degas muere a los 80 y tantos años, 83, 85 años, y deja más de 1.200 cuadros. De los 1.200, 300 son de bailarinas. Él estaba obsesionado con el movimiento. Pertenece a los impresionistas, aunque él nunca quiso decir que era impresionista, pero en esta época en donde ya la gente... Yo creo que los impresionistas eran de los rebeldes de la pintura, los más rebeldes de la pintura, porque nunca se ha visto ese cambio tan radical cuando estaba todo el mundo sometido al salón y a ser aprobados y a la academia. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo aire libre, yo colores, ya hablaremos en la próxima entrega también de más impresionistas para ver la diferencia que tenían con Edgar Degas. Edgar Degas se siente refugiado con los impresionistas, sin embargo él nunca quiso el tema de pintura al aire libre y los manchurrones y no sé cuánto. Él no estaba de acuerdo con todo esto, sin embargo sí que le sirvió entrar a ese movimiento para poder ser visto. En este cuadro vemos que es monocromático. Podemos también observar que se trata de específicamente el teatro Pelletier, que de hecho es donde la bailarina que se le quemó su falda, Emma, bailaba. Edgar Degas, él era copista del Louvre. ¿Y cómo es que conoce a los impresionistas? Porque también Manet era copista del Louvre. Y entonces ahí se encuentran y estaban copiando justamente el mismo cuadro, y entonces empiezan a hablar y empiezan a darse cuenta de cómo es que estaban realmente reprimidos. Cuando Degas empieza a pintar, no solamente pinta bailarinas, pero pinta todo lo que tiene que ver con movimiento, carreras de caballos, también muchas escenas del baño, y todos sus cuadros que vamos a ver es como la máxima representación o el pintor máximo de esta época impresionista que logra proyectar ese movimiento en sus pinturas. Cuando muere su padre, Edgar Degas se da cuenta que uno de sus hermanos, René, tiene un montón de deudas y pero se ve obligado como hermano a ayudarle a pagar. Y ahí es cuando se pone a producir más de pintura y logra realmente vivir de la pintura. Él llega a ser una persona muy adinerada. Los cuadros de Degas son una pasada. Podemos observar un movimiento pictórico sin realmente pertenecer en el movimiento pictórico. El ensayo de ballet sobre escena lo podemos visitar en el Museo d'Orsay y mide aproximadamente 85 por 60, 85 por 63 centímetros. Es un cuadro maravilloso, muy representativo de este pintor. Estos tonos tan oscuros en los que el pintor se atreve a desarrollar su historia nos dan al mismo tiempo mucha alegría, y eso normalmente es difícil de lograr, pero para este pintor no hay ningún imposible, así que espero que hayan disfrutado, que disfruten de su pintura y de esta entrega para Oco Art Magazine. Gracias, Gaby. Y ya saben que pueden seguir a Gaby Romano en Facebook o en Instagram bajo su propio nombre, Gaby Romano, o bajo La Luz Invertida, el nombre de su programa de radio que pueden encontrar en iVoox y que trata de fotografía y emprendimiento. Un programa muy interesante. Saludos del equipo de Oco Art Gallery y no olviden ser muy buenos, dándole al me gusta y suscribiéndose al canal por lo menos. Por lo menos. Sí, porque por lo visto aquí Lulú pasa lista. O sea que tengan cuidado. Paso lista, paso lista. Y hasta la próxima semana. Si ustedes quieren, aquí estaremos.